de ahí, pues si tienen alguna duda, para poder responder, y si no, eso sería todo por hoy día para que ustedes también puedan repasarnos para la prueba de mañana. Entonces, voy a permitirme explicar la última parte del problema, ¿no? Verán, yo les decía a ustedes que hay que partir básicamente de la ecuación de Bernoulli. Porque la ecuación de Bernoulli, o la ecuación generalizada de energía, también se conoce más que ecuación de Bernoulli, porque ya contemplaría también el tema de las cargas agregadas y también las retiradas y las pérdidas, es la ecuación generalizada de energía. Esta se puede aplicar para cualquier parte de una bomba. O sea, se puede aplicar entre la superficie libre de la cisterna o del tanque digamos, de suministro, hasta la superficie libre del tanque de descarga, si queremos ahí. O también podemos aplicarlo a la ecuación, ecuación generalizada de energía entre el punto E y el punto S. O también, si queremos, podemos aplicar la misma ecuación entre el punto 1, que es el álave de ingreso la lista de ingreso al álave, y el punto 2, que sería vuelta la lista final, ¿no?, del ala del rodete. Entonces, podemos aplicar realmente esa ecuación para cualquier dos puntos. Igual es válida, ¿no? Lo que sí hay que analizarlo más, qué se entiende por carga agregada entre esos dos puntos, qué se entiende por carga retirada y también por pérdidas. Entonces, cuando hacemos un enfoque en la instalación de un sistema de bombeo, pues ustedes ya saben lo que es la carga agregada. Básicamente sería la carga o la altura útil que está entregando la bomba. Y también sabemos que la altura útil es igual a la altura de Euler menos las pérdidas internas que tenga la bomba. Entonces, esa es la carga agregada cuando lo miramos desde un punto de vista de la instalación. Ahora, cuando el punto de vista sea con respecto a la bomba, que es lo que estamos resolviendo de la clase pasada, pues ahí hay algunos elementos que tenemos que considerar. Y obviamente ahí la carga agregada sería, vamos a ver, ustedes me ayudan a pensar, ¿cuál podría ser la carga agregada entre el punto E y el punto S? Entendiendo como carga agregada aquello que está entrando a ese sistema entre el punto E y el punto S. Voy a poner un poco la gráfica respectiva para ver si ustedes reflexionan sobre cuál podría ser esa carga agregada. Vamos a... Vamos un ratito, pero vamos. Algo pasó, no puedo ahora proyectar. A ver qué está pasando. Eso es que hice. Consulto, ¿se está viendo aquí la diapositiva? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, miren, decía que cuando se trata de una instalación, ustedes tienen bien claro cuál sería la carga agregada, que básicamente es la altura útil que estaría entregando la bomba. Y también ya sabemos que la altura útil es igual a la altura de Euler, que es la que se genera en el rodete, menos las pérdidas internas que hay en la bomba. También recordemos que la bomba se considera entre el punto E y el punto S.
Entonces, cuando se trata de una instalación, obviamente la carga agregada sería esta altura útil. Pero ahora si lo miramos desde el punto de vista solamente de la bomba, aquí obviamente tenemos también un punto de inicio, ¿no? Un punto de descarga, y hay energías que estarían entrando y energías también que se estarían perdiendo. Entonces, ayúdenos a identificar cuál sería la energía que estaría entrando a la bomba, es decir, al sistema entre el punto E y el punto S. ¿Cuál sería esa energía que estaría entrando a todo este sistema, ¿no? Que estaría entre el punto E y el punto S? ¿Tienen una idea? ¿Usted, Anthony, tal vez? ¿Cuál podría ser esa energía que estaría entrando entre el punto E y el punto S? Tal vez la que produce la bomba. Bueno, la bomba es todo lo que tiene que ver desde el punto E hasta el punto S, todo esto es la bomba. Sino que si analizamos la ecuación general de energía entre el punto E y el punto S, vamos a decir que la presión en el punto E sobre el P específico más Z en el punto E más la carga de velocidad en el punto E al cuadrado sobre 2G, más, dice, la carga agregada. O sea, lo que se está agregando en ese sistema, menos la carga de pérdidas por fricción. Y bueno, aquí no habría carga retirada porque no hay ninguna máquina que estaría retirando energía entre el punto E y el punto S. Entonces nos dice que eso es igual a la carga, a la presión en el punto S sobre el P específico más ZS y más velocidad S al cuadrado sobre 2G. Así nos plantea nosotros la ecuación generalizada de Bernoulli. Entonces, lo que estoy consultando es cuál sería esa energía que se agregaría entre el punto E y el punto S. ¿Qué energía se estaría agregando a ese sistema? Que en este caso sería la bomba, porque ya sabemos que la bomba es esta parte... ¿La altura útil, entonces? No, esa no sé... A ver, ya. Es otra energía, la energía útil, pero esa no está exactamente. Porque ¿dónde se estaría entregando esa energía? ¿En qué lugar entre el punto E y el punto S? ¿Qué elemento es el que entregaría esa energía? El rodete. El rodete, ¿no es cierto? ¿Y en el rodete qué energía es la que, o qué altura es la que se calcula? En el rodete, ¿no es cierto?, que trabajamos básicamente con las velocidades, con los triángulos de velocidades. Y en el rodete, entonces, ¿qué altura es la que calculamos? ¿La altura de Euler? La altura de Euler. Entonces, en este caso, ¿no?, entre el punto E y el punto S, la carga agregada sería la altura de Euler. Muy bien, entonces, esa para tener en cuenta. ¿Y cuál sería, vuelta, en este caso, las pérdidas que hay entre el punto E y el punto S? En este caso sería las pérdidas internas, el HR interno. Entonces, la semana pasada, bueno, la clase pasada les había indicado esa ecuación y donde se colocó el H, por favor coloquen ahí HU, porque sería realmente la altura de Euler, lo que se estaría agregando entre el punto E y el punto S. Listo. Entonces, si es así, tendríamos como ecuación generalizada entre el punto E y el punto S, ¿no es cierto?, lo que acaba de decir, la carga de presión en el punto E, más la carga de elevación, más la carga de velocidad, más sería entonces la altura de Euler, menos las pérdidas internas entre el punto E y el punto S, y esto sería igual a todo lo demás, que la carga de presión en el punto S, la de elevación en el punto S y también la velocidad en el punto S. Listo, entonces ya sabemos que al menos en lo que tiene que ver con la bomba, ¿no?, entre el punto E y el punto S, esta carga agregada que está ahí representaría la altura de Euler. Ahora,
Recuerden ustedes, ¿a qué es igual la altura de Euler menos las pérdidas internas? Las pérdidas internas, o sea, me refiero a las pérdidas hidráulicas entre el punto E y el punto S. La altura útil. A la altura útil. Entonces, en definitiva, nos quedaría ahí como ecuación que la carga de elevación, perdón, de presión en el punto E más la carga de elevación en el punto E más la carga de velocidad más la altura útil, en este caso, ¿no? Sería igual a lo mismo en el punto S. Entonces, en definitiva, ya estaríamos aquí colocando la altura útil, que sería la altura de Euler menos las pérdidas internas, ¿no?, que existe en la bomba. Listo, entonces tendríamos básicamente lo siguiente. Miren, aquí está, ¿ve?, que esta altura útil, ¿no?, mirando a la bomba, sería igual a la altura de Euler menos las pérdidas internas. ¿Por qué? Porque sería igual a la altura que estaría entregando el rodete menos las pérdidas internas. ¿Y cuáles son las pérdidas internas? Todas las pérdidas hidráulicas que existen entre el punto E y el punto S. Es decir, pérdidas por fricción del fluido dentro de la bomba en sí, pérdidas también por desprendimiento de la capa límite, pérdidas también por la fricción entre el rodete y el fluido que lo está envolviendo. En definitiva, son las pérdidas internas que nada tienen que ver, vean, con el tema de los accesorios que antes habíamos analizado. Claro que en este caso, si hay un accesorio entre el punto E y el punto S, también formaría parte de las pérdidas internas. Listo, entonces, finalmente, la ecuación que tendríamos, ¿no es cierto? Por favor, despejen ustedes esa ecuación general de energía en términos de la altura útil y me indica cómo les queda la ecuación. Ya, entonces, a ver, usted Luis, por favor, a partir de la ecuación general de energía y considerando la gráfica de la bomba, o sea, el punto E y el punto S, finalmente llegué a una expresión de la altura útil con respecto a las cargas puntuales en el punto E y el punto S. ¿Cómo le quedaría? Porque como digo... Eliminando también las cargas de velocidad y de altura. Sí, lo que sea, de acuerdo al problema. Primero partamos de la ecuación general de energía. O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que entre dos puntos, por ejemplo, en este caso, si vemos la bomba, la carga agregada, en este caso, sería ya la altura de Euler, porque eso es lo que se está agregando al sistema. O sea, es lo que está entrando al sistema. Si lo vemos desde un punto de vista de conservación de energía, desde un punto de vista, si se quiere, termodinámico, ¿no? O más que todo de conservación de energía. Entonces, lo que estaría ingresando a ese sistema entre el punto E y el punto S sería la altura de Euler. Ya, entonces, a ver, por favor, para que usted presente la ecuación general de energía, haga el dibujo, ¿no es cierto?, de la bomba, ubíquelo del punto E al punto S y plantee la ecuación general de energía. Verá, yo lo quiero plantear de esta manera al problema, porque claro, en el desarrollo del ejercicio está simple, ¿no? Pero realmente quiero que ustedes vean todos los elementos que forman parte de este análisis de la bomba, porque seguramente en problemas futuros ya se tiene que tener bien claro estas energías para resolver otro tipo de ejercicios. Entonces, más allá de solamente restar cargas de presión, como está en el desarrollo del problema, quiero que ustedes demuestren, ¿no?, de dónde viene esa fórmula, partiendo de la ecuación general de la energía, que es una ecuación que se tiene que aplicar para cualquier digamos, sistema, ¿no?, siempre y cuando se tenga un punto de inicio y un punto de fin. En este caso, el punto de inicio sería el punto E, que es la entrada, y el punto de fin sería el punto S, que es la salida. Entonces, si tenemos definidos los puntos, la ecuación general de energía pues se puede aplicar sin ningún problema. Entonces, a ver, entonces haga la gráfica de
de la bomba. Identifique el punto E y el punto S. ¿Mira que del ejercicio anterior? Sí, porque eso nos queda por resolver. Ya. Sí, ese es el único que... Sí, eso quedó pendiente, ¿no? Porque lo anterior ya lo habíamos resuelto, solamente quedó por resolver la presión en el punto D, lo que nos pedía. Pero para poder encontrar esa presión tenemos que partir de la ecuación generalizada de energía. ¿Puede proyectar Luis? Sí, ingeniero, porque estoy tomando ahorita la foto. Allá. Entonces recuerden que del problema anterior solamente nos faltaba por calcular la presión en el punto D, en el punto de salida. Yo decía que la gráfica la pueden ser parecida a la gráfica que estaba en la diapositiva, ¿no? Porque el problema más o menos se relaciona con esa gráfica porque indica que los dos niveles, o sea, mucho el punto E y el punto Z, el punto E y el punto S, perdón, están en el mismo nivel. Y por tanto, las alturas serían las mismas, ¿no? ¿Ya lo está compartiendo Luis? ¿Todavía está tomando la foto? Ya las estoy subiendo a WhatsApp para poder proyectarlas. Ya. Bueno, para los demás, igual también a partir de la gráfica de la bomba en sí, que como lo comenté, tiene que ser parecido. Para este problema que nos acaban que lo estamos resolviendo, la gráfica sería... Vamos a ver. Yo le dibujé, ingeniero, aquí algo rápido. Del ejercicio anterior, es más o menos la gráfica que representaba. Lo que lo trataba yo de decir es más bien que están al mismo nivel. Ya. Ya, bueno, entonces sería el punto, ahí tenemos el punto E y el punto S, ¿no es cierto? Giro, por favor, en el otro lado. Ya. Entonces, vamos a ver, el punto E y el punto S, muy bien. Están en la misma altura. Bájale un poquito, por favor, Luis. O súbale como quiera el ejercicio. Ya. Entonces, ahí es cuando tenemos que plantear la ecuación generalizada de energía. Sí, esa la puse acá en otra foto. A ver, en esta creo que es. En esta, pero no sé si se verá muy bien. Hay, carga de presión
carga de Ya, velocidad, altura agregada, perdón, la carga agregada menos la carga de las pérdidas, más la altura de succión, es igual a la carga de presión en punto E, más la carga de velocidad en el punto E, más la altura en el punto E. Entonces, como nos dice que los niveles tienen el mismo nivel de altura, entonces ya, se elimina. ya. Entonces, aquí sí, solamente la única explicación es que la carga agregada en este caso sería ¿cuál? ¿A qué sería igual? Sería igual a la suma de estas. Mm, No. ¿Cuál es La altura de Euler. de Euler? Es Exactamente. En este caso, para este caso, ¿no? Sería el HA sería igual a la altura de Euler. Entonces, porque es la única energía que estaría agregando. O sea, la Claro. energía que se agrega sería la que estaría entregando a nosotros el rodete. Y por tanto, en este caso, la altura, la carga agregada sería la altura de Euler, que sería HU. Entonces ahí ponen ustedes HA sería igual a HU en este caso. Y HL en este caso sería igual que es igual a las pérdidas internas. HU es igual. En este caso HA, así como está ahí en minúscula, ¿no? La carga agregada. Y exactamente. Y acá también en euro también está en minúscula, ¿no? A ver, está no, perdón, es en mayúscula, amigos. En mayúscula, amigo, eso es. Ya. Listo. Es la primera cosa que. Y el otro, que el HL entre el punto E y el punto S, el punto E, que sería, y el punto S, sería igual a H R internos, R-internos, guión INT. Ya, eso quiero que se quede claro, ¿no? Entonces serían las pérdidas internas que hay entre el punto E y el punto S. Entonces ahí se nota que si reemplazamos ahí, tendríamos, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Tendríamos P, S. S sobre la gravedad específica. Ya, reemplace por favor la ecuación ya con la altura de Euler y con las pérdidas internas para ver cómo le quedaría. ¿Que le hago en el cuaderno o aquí el ingeniero? Sí, en el cuaderno. A ver, hagan el cuaderno para que vuelva a subir la foto. Ya. ¿Sí? A partir de esta ecuación, ¿sí? Hagan el cuaderno para que los demás también, por favor, hagan lo mismo para ver cómo les queda la expresión, ¿no? Y luego recuerden también que la altura de Euler menos las pérdidas internas es igual a la altura útil. Entonces ya con esa aclaración podemos calcular la presión en el punto 2, porque tenemos la presión en el punto 1, tenemos también la altura útil, que ya se calculó en uno de los numerales anteriores, y se podría calcular la presión en el punto de salida. Entonces, ahora le voy a pedir a George Selly ya que presente la deducción final para ver cómo quedaría la expresión del cálculo de la presión en el punto de salida. George Selly. Sí, ingeniero. Deme un par de Ya, minutos más, ya lo estoy haciendo, ¿ya? ya, muy bien. Entonces, a partir de los demás también hagan lo mismo.
Joyce, ¿cómo le va a usted? Bien, creo. ¿Terminó ya ya tiene usted calculada con mucho desarrollo la fórmula para determinar la presión en el punto de salida? Sí, creo. Sí. ¿Me lo puede proyectar, por favor? Ya la proyecto. A ver, parte de la ecuación general de la energía. Ya. Indíqueme dónde está la ecuación general de energía con el cursor. Ya, muy bien. Parte de ahí, ¿no es cierto? Esta ecuación es general para todo. Listo. A partir de ahí, usted hace algunas reflexiones energéticas y señala que, en este caso, la carga agregada sería, o sea, la energía que estaría entrando sería la carga, la altura de Euler, ¿no? Y las pérdidas, o la carga de pérdidas entre el punto E y el punto S serían las pérdidas internas. Listo. Entonces, luego usted ya reemplaza y elimina también algunas partes de la ecuación general de energía. Por ejemplo, ahí usted elimina la carga de elevación entre el punto E y el punto S, porque están a la misma altura. Como tienen los mismos diámetros, ahí también tienen que ponerle una línea que se elimine, ¿no? La carga de velocidad se va a eliminar. Y solamente nos quedaría que ya, exactamente. Nos quedaría exactamente eso, ya. Y ya, en este caso, muy bien. Ahora nos quedaría esa expresión. Y por otra parte tenemos que la altura de Euler menos las pérdidas internas va a ser igual a H, que sería la altura útil. Entonces, H sería la altura H, ¿no sé? Sería igual, que es la altura útil, sería igual a la altura de Euler, que es HU,
menos las pérdidas internas, HR internos. Entonces usted va a reemplazar internos y le va a quedar ahí que solamente le va a quedar que la presión del punto E sobre peso específico más la sobre peso específico más, ¿no es cierto? En este caso sería la altura útil, pero más, sí, altura útil, sería igual a la presión en el punto S sobre peso específico. ¿Listo? Ahora podemos multiplicar todo por el peso específico y nos queda solamente, y también despejando, porque nos interesa, ¿no es cierto? Nos queda que la presión en el punto S, no, si multiplicamos, bueno, como quiera, pero si multiplica todo por el peso específico, quedaría que la presión en el punto S sería igual a la presión en el punto E más el peso específico que multiplica a la altura útil. Porque estoy esperando el peso específico que multiplica a la altura útil. Ya, entonces esa sería la presión. Ahora, a nosotros nos dan la presión en el punto E en torriceles, así que hay que transformarlo, ¿no es cierto?, a pascales. El peso específico no hay problema, y la altura útil ustedes también ya calcularon anteriormente. Y entonces tache por favor esta fórmula que dice HU, bueno, sería, pero esa tache para que no nos confundamos. Y también la de abajo, ¿no? Ya, no, la otra sí estaría bien, exacto, estaría bien, pero sería solamente esa es la altura útil, por el peso específico, que es lo que usted acabó de determinar. Ya, eso sería. Entonces, calcule por favor ya la presión en el punto D a partir de esa expresión matemática. George, ¿cuánto le salió la presión en el punto D? Gracias, Joyce. James. A ver, no sé si alguien ya sacó tal vez la respuesta, la presión en el punto D. En el punto E, ingeniero. En el punto D, porque en el punto E ya nos dan como dato, ¿no? La presión en el punto E. En el punto S sería, ingeniero. Ese debe ser. En el punto S creo que es. Perdón, yo dije punto D. Sí, en el punto S, sí, perdón. En el punto S. 4,079 bares. No, pero en pascales. A mí me salió 407.71 kilopascales. Kilopascales, sí. Ya. Entonces, 407, ¿no? Casi 4 atmósferas sería, básicamente. Ya. Ya. Voy a hacer solamente algunas preguntas para ya concluir ese tema, y con esto ya estarían preparados para el examen. Verán, hemos visto básicamente 3 métodos para resolver problemas de sistemas de bombeos. El uno es con enfoque a la instalación. Igual también para cada uno de estos métodos se puede aplicar la ecuación generalizada de energía, pero de manera especial para uno de estos métodos, que es el método con enfoque en el rodete, debe aplicar también la ecuación de Euler.
Pero igual, o sea, la ecuación generalizada de energía puede ser aplicada para cualquiera de estos tres enfoques. Entonces, si se resuelve un problema con enfoque en la instalación, igual también partimos de esa ecuación que hace un rato la escribimos, sino que hay que analizar solamente qué se entiende por carga agregada. Vamos a ver, si resolvemos un problema con enfoque en instalación, entonces la carga agregada sería, ¿cuál altura? ¿Me pueden indicar ustedes? Sería la altura útil, ¿no es cierto? La carga agregada sería la altura útil. Si hacemos o resolvemos problemas con enfoque en instalación. Si resolvemos un problema con enfoque en la bomba, esta carga agregada que ustedes lo pudieron ver sería básicamente la altura de Euler, ¿no? Porque el concepto de agregar obviamente sería la energía neta que estaría entrando. En el caso de la instalación, esta carga agregada obviamente ya contemplaría a la energía a la altura de Euler y también descontaría ya las pérdidas internas. Por eso ustedes se dan cuenta que finalmente, cuando uno resuelve un problema con enfoque en la instalación, pues esta carga agregada, ¿no? También puede ser deducida de un problema con enfoque en la bomba, porque al final ya sabemos que con enfoque en la bomba, la carga útil menos las pérdidas internas representaría, ¿no es cierto?, lo que para los problemas con enfoque en la instalación sería la carga agregada. O sea, en definitiva, lo que se tiene que analizar es finalmente cuáles son las energías que están entrando en un sistema, y obviamente un sistema contempla un punto de inicio y un punto de fin, ¿no? Entonces, en el caso de un sistema con enfoque en instalación, el punto de inicio sería el punto 1, donde queramos nosotros definirlo, y el punto final sería el punto 2, que por lo general se coloca en la superficie libre, ¿no es cierto?, del tanque de descarga. Y si hacemos un problema con enfoque en la bomba, entonces el punto de inicio sería el punto E, y el punto final sería básicamente el punto S, que es el punto de salida. Pero si quisiéramos hacer vuelta o aplicar la ecuación general de la energía, en la lista de ingreso, digamos, de un álave, y también en la lista de salida del mismo álave, entonces ahí obviamente también se puede aplicar la ecuación generalizada de energía, ¿no? Sino que en ese sentido, lo que no se tendría serían, o no se consideraría, serían las pérdidas, ¿no? Porque estarían dentro del álave de un rodete. Pero de igual manera, se puede hacer el enfoque respectivo, y simplemente ustedes van a deducir que la energía que se estaría agregando ahí, si se analiza solamente el rodete, sería la altura de Euler, ¿no? Y en este caso ya no se considerarían las pérdidas internas. Bueno, entonces, creo que con esto ya voy ahora a proyectar la diapositiva ya para dar una revisión final de lo que hemos conversado. Miren, entonces decíamos que los problemas pueden ser resueltos con enfoque a la instalación, con enfoque a la bomba o con enfoque al rodete. Si se resuelve un problema con enfoque a la instalación, entonces el punto de inicio sería, por lo general se coloca la superficie libre del tanque de suministro, que sería aquí, y el punto final sería la superficie libre también del tanque de descarga. Aquí lo he puesto como con la letra A y Z, ¿no? En el texto de Claudio Mastaix, pero en el de Robert Mott ponían como el punto 1 y el punto 2. Y entonces puede aplicar la ecuación generalizada de la energía. Si hacemos también lo propio con respecto a una bomba, entonces el punto de inicio sería el punto de entrada a la bomba, y el punto final sería el punto de salida de la bomba. En este caso, representada por la letra E
y S. Y también se puede aplicar la ecuación generalizada de energía, solamente que aquí la carga agregada o la energía que estaría agregando sería la altura de Euler, y en este caso las pérdidas serían básicamente las pérdidas internas, o sea, lo que hay dentro de la bomba. Pero recordemos que la bomba es desde el punto E hasta el punto S. Todo esto representa la bomba. Pero si por otra parte nos enfocamos solamente en el rodete, aquí podríamos aplicar la ecuación de Euler o también la ecuación generalizada de energía entre el punto de entrada, o en este caso al árabe, ¿no? La lista de entrada y la lista de salida. Entonces, entre los dos puntos, pues también tenemos una presión en el punto 1, una carga de elevación, una carga de velocidad, y lo propio también en el punto 2. Y en este caso no se consideran pérdidas internas, y entonces la carga agregada que la conocemos de la ecuación generalizada de energía, para este caso representaría la altura de Euler nada más. Bueno, entonces vamos ahora a revisar otro ejercicio para ver cómo se lo enfoca. Sí se ve, ¿no es cierto? El texto, el PDF. ¿Me responde, por favor? Sí, ingeniero. Ya. Miren, en este problema de aquí, vamos solamente a analizarlo. Dice, en una instalación de bomba centrífuga de agua, la altura desde el pozo de aspiración hasta el eje de la bomba es de 4 metros. Y desde el eje de la bomba hasta el nivel superior del depósito de impulsión es 56 metros. La tubería de aspiración e impulsión son de 150 milímetros. La pérdida de carga en la tubería de aspiración asciende a 2 metros. Y en la tubería de impulsión, sin incluir las pérdidas a la salida de la misma y entrada en el depósito, a 7 metros. Las dimensiones de rodete son, bueno, aquí están D2 igual a 400, B2 25 milímetros, beta 2 30 grados. La bomba gira a 1450 RPM. La entrada en los árabes es radial. El rendimiento hidráulico es del 82%. Despréciese el influjo del espesor de los árabes. Entonces nos pide calcular el caudal primerito. Después la presión del agua junto a la brida de aspiración, que en este caso sería el punto E, ¿no? Y la presión del agua junto a la brida de la tubería de impulsión, que en este caso sería el punto S. Entonces, noten ustedes que es un problema básicamente de conjunto, porque por una parte nos dan información sobre la instalación, también nos dan información sobre el rodete, y nos pide de vuelta que encontremos datos con respecto, en este caso, a la bomba, porque está pidiendo la presión en el punto de aspiración y también, o sea, en el punto E y en el punto S. Listo, entonces, ¿cómo lo resolvemos el problema? ¿Alguien le da una idea? Usted, Inti, ¿cómo cree que se puede resolver? ¿Qué información tenemos? Yo estoy haciendo una releída para descubrir la bomba.
sería respecto a la bomba, ya que nos daban las dimensiones del rodete. Ya. Este es un problema, como digo, que ya incluye los tres enfoques. ¿No sería con respecto al rodete? Ya, con respecto, usted dice, Marlon, el cálculo que hay que hacer, ¿a eso se refiere? Sí, porque tenemos varios datos que corresponderían al rodete. Ya, de acuerdo. Pero dice la presión del agua junto a la brida de aspiración. Entonces, eso ya sería prácticamente en la bomba, no en el rodete. Recuerde que el rodete lo que tiene es una arista de entrada al álave y una arista de salida del álave, de acuerdo a la gráfica, ¿no?, que ya nosotros conocemos. Entonces, hasta ahí prácticamente es la energía o la altura de Euler que se estaría entregando. Pero otra cosa ya es cuando ya sale fuera de la bomba, ¿no? Y cuando está ya dice, en la brida de aspiración y también en la de impulsión. O sea, si lo miramos aquí en la gráfica, miren, bueno, aquí no está exactamente la gráfica, pero déjenme ver si está más acá abajito. Creo que ya. Miren, esta gráfica está un poco mejor porque es más pertinente. Miren, aquí tenemos, aquí está la brida, ¿no es cierto? Junto a la tubería o que conecta la bomba a la tubería de succión. Aquí sería el punto E. Y el punto S, aquí está la otra brida que está después de esta válvula de compuerta, que estaría conectando toda la bomba. Recuerden que la bomba es todo, digamos, son todos los elementos que van entre el punto E y el punto S. Entonces, esto que nos pide, calcular la presión en el punto E y en el punto S. Y nos dan datos de la instalación y también nos dan datos con respecto al rodete. Pero también se le ve, ¿no?, la perspectiva de todo el sistema, ya que también nos dan las alturas de aspiración y la bomba, incluso a los depósitos. Ya, o sea, aquí usted puede ver, hay información con respecto a la instalación. Porque con respecto a la instalación, uno solamente pone el símbolo de la bomba, ¿no?, que consideraría solamente la altura útil, y luego todo lo que está, tanto en la tubería de aspiración como la de descarga. Ya, entonces, la primera pregunta, ¿podemos calcular la carga agregada? Recuerden que si lo vemos desde la instalación, la carga agregada representa la altura útil, ¿no? Si lo vemos desde la instalación. La carga agregada representa la altura útil. Entonces, en este caso, nos están dando información, ¿no es cierto? Ya, bueno, aquí no se pone, pero no sé si está en una parte, pero se entiende que los tanques están abiertos a la atmósfera y por tanto las presiones del punto 1 y el punto 2 serían iguales a 0, ¿no? No están dando ya directamente las pérdidas en la línea de succión y en la línea de descarga, por tanto no tenemos que calcular las pérdidas primarias y secundarias.
Listo, entonces empiece por calcular, hagan la gráfica de toda la instalación, que estaría acá, ¿no? Sería esta gráfica de acá, pero solo que a esta gráfica que ahora le voy a poner ya tendrían que incorporarle una gráfica parecida en lo que tiene que ver con la bomba. Entonces vamos a hacer esta gráfica de aquí. Miren, ese sería el caso. Ya. Esto sería pero de acuerdo al problema ya el punto E y el punto S, no sé si está aquí, ya no estarían. No dice nada con respecto a ello. Entonces podría ser mismo esa misma gráfica, ¿no? Porque no está diciendo que el punto E está por debajo del eje de la bomba, ni tampoco que el punto S estaría por encima. Podemos asumir como que están a un mismo nivel, como acá. Listo, entonces por favor, se copien el problema y hagamos la gráfica de la instalación. Ahora, sugerencia. Primero calculemos con los datos que tenemos, no, tanto de la línea de succión como de descarga, calculemos la altura útil, que es lo que nosotros conocemos como la carga agregada. Luego, con los datos de rodete, vuelta calculemos aquí la altura de Euler. Y también podemos, bueno, y al final ya podemos calcular lo que nos están pidiendo aquí, que es el caudal, la presión del agua junto a la brida de aspiración y la presión del agua junto a la brida de la tubería de impulsión. Por tanto, sería la presión en el punto E y en el punto S de salida. Listo. ¿Me dicen si ya copiaron el problema? Diana, ¿ya copió? Yo estoy copiando, ingeniero. Ah, ya. Ya, para luego presentarles la gráfica.
Ya, entonces ahora voy a poner ya la gráfica para que ustedes puedan realizar. Ingeniero, no sería la otra gráfica porque aquí sí nos da alturas y no nos dice componentes de codos. Es para que un poco se analice toda la instalación. Claro, ustedes tienen que adaptarlo, ¿no? Porque nos están dando prácticamente ahí las alturas. La otra les faltaría lo que pasa este mes. Faltaría la información. O sea, usted se refiere básicamente a la plástica de aquí, ¿no? ¿Es aquí? Sí, a eso. Pero le faltaría colocar los demás elementos de la instalación, porque nos da datos aquí del tanque de descarga y también, bueno, aquí estaría de alguna manera el de impulso, el tanque de suministro, pero faltaría el de descarga. Ya, pero en todo caso lo dejo para que ustedes hagan la gráfica respectiva con respecto o considerando los datos que se tienen. Listo, ¿ya lo hizo la gráfica, Luis? Sí, ingeniero, sí, como la que está ahí.
A ver, déjenme ver cómo le quedó. Le hice un poco a la apuro, no sé si. Ahí está el enunciado y ahí abajo está la gráfica. Ah, pero le faltaría todavía colocar ahí el tanque de... Sí. Ya. Vamos a armarlo. Lamas, ¿cómo le fue a usted con la gráfica? Todavía estoy haciendo, ingeniero, porque no sabía qué gráfica tocaba hacer. Sí tiene que analizar nomás el problema. Con base al problema usted haga la gráfica. Ya. Entonces voy a compartirles a ustedes más o menos la gráfica cuál podría ser. A ver. Vamos a ver si más o menos me coge la... Ya, vamos a ver si por ahí más o menos. Ya. Ya. Ese podría ser. Está bien la gráfica. Está al revés, un ratito, por favor, para ver si lo logro ubicar. A ver.
Ya, ahí podría ser más o menos. Ya, entonces miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el tanque de, sí se ve, ¿no es cierto?, el tanque de suministro. Esta sería la línea de succión. ¿No se No ve? se ve, ingeniero. No, ¿No? no se ve Ah, nada. Está Ah, en no, otro sí, sí, video está en también. otro Es video. que deben de ponerle anclaje al video. ya. Sí se ¿Sí ve, sí se, se ve. ¿sí se ve? Sí, ahí sí, Sí, sí. sí, ahí sí. ¿Está bien? Ya. Entonces, aquí tenemos el tanque, ¿no es cierto?, de suministro de agua. Esta es la línea de succión que iría hacia la bomba. Este es el punto E y el punto S. Es la línea de descarga y el agua descargaría dentro de digamos, del mismo depósito y por tanto aquí también hay una pérdida. Entonces nos dan como datos las pérdidas que hay entre el punto, digamos, en toda la línea de succión hasta llegar aquí. También nos da como dato las pérdidas que hay entre el punto S hasta aquí y dice que no se consideran estas pérdidas que están en la descarga y por tanto aquí habría que calcular la pérdida respectiva, que como ustedes saben para este caso es igual solamente a la velocidad de descarga al cuadrado sobre 2G, porque en este caso el valor de K sería igual a 1, ¿no? Entonces esta sería la gráfica que podríamos utilizar. Ahora, el problema de aquí, o sea, realmente es aparentemente sencillo, sino que el problema está en que no nos dan el caudal que está pasando por la tubería. Y por tanto, nos toca deducirlo, ¿no? Bueno, en todo caso lo vamos a resolver. Este sería el gráfico, este sería el punto 1, este aquí sería justo en la descarga, sería el punto 2. Y que el Noten que punto no sería la superficie, porque dice que ves que es 56 metros hasta la superficie. pero no, no da la distancia. Nos da desde el eje de la Ya, bomba hasta la superficie perfecto, perfecto. Entonces, sí está bien. Entonces sería así. Ya, este sería el punto 2, justo aquí. Entonces, aquí sería el punto 2. ¿Listo? Y ahí ustedes ya pueden colocar los valores de Z, coloquen el referencial. ¿Dónde van a colocar el referencial? Pueden colocarlo aquí directamente sobre la superficie libre del punto 1. Ya, entonces aquí tenemos el tanque de alimentación, tanque de descarga, la línea de succión, la línea de descarga, el punto E, el punto S, y nos dan las pérdidas de la línea de succión, de la línea de descarga, excepto ya en sí en la descarga. O sea, toda esta línea sí nos dan las pérdidas, excepto en la descarga. Y en la descarga, el valor sería obviamente igual a la velocidad con la que sale por aquí, al cuadrado, sobre 2G. Ya, sería un poquito mejor. Esta sería la expresión que nosotros tendríamos para, un ratito. No sé si se ve ahí un poquito mejor.
Entonces, aquí la bomba, ¿no es cierto? Como en este caso ya nos dan las pérdidas totales, entonces no hace falta identificar los codos ni tampoco las tuberías porque ya nos dan el total. Listo. Ahora vamos con el sistema de unidades, ¿no? Y también tienen que dibujar por si acaso aquí el triángulo de velocidades, porque también nos va a hacer falta para poder analizar la altura de Euler, ¿no es cierto?, en el rodete. Entonces, ese sería un gráfico y el otro gráfico sería el triángulo de velocidad. Por tanto, como es radial de entrada, entonces tendríamos, ¿no es cierto?, este triángulo. Y luego también tendríamos lo propio en la salida, ¿no es cierto? Ya, entonces usted ya conoce. Y eso sería básicamente la representación gráfica, ¿no? Tenemos aquí el gráfico de toda la instalación. Y bueno, entonces a la primera parte había que agregarle obviamente las medidas que nos están dando. En este caso, el valor de Z, ¿cuánto sería? ¿Me ayudan con información? El valor de la altura, para ya colocar aquí los valores de la altura, de la carga de altura, ¿no? 60 sería. 60 sería. 60 metros. En la línea de succión. En línea de aspiración dice 4 y en la de impulsión 56. Entonces aquí sería 4 y el otro sería 56, ¿no es cierto? No, dice, y desde el eje de la bomba, entonces serían, Sí, de que acá sería desde el eje. 60, ¿no es cierto? Aquí hay un, porque dice que son... Y entonces los diámetros son de 150 milímetros, ¿no es cierto? Tanto para
impulsión. ¿Cómo optar para la descarga? Listo. Ya, ahora sí, serían sistemas de unidades. Coloquen las medidas ya en el sistema. En este caso, ¿en qué sistema lo vamos a resolver? El sistema internacional, ¿no es cierto? Listo. ¿Ya tienen tal vez las unidades en el sistema internacional? Daniel. Ya. Entonces, ahora vamos con el otro punto que es el análisis del flujo volumétrico. Marlon Vera, ¿qué opina respecto al flujo volumétrico? ¿Qué tenemos como dato? Pero el flujo volumétrico no sería básicamente lo que nos piden. Exactamente, pero digamos, hay que hacer un análisis para ver qué se tiene, ¿no? Nos está pidiendo, obviamente, el flujo volumétrico, el caudal. Pero, ¿cómo podemos calcular ese caudal? Recuerden cuando hacíamos el análisis del flujo volumétrico con enfoque en instalación, ¿cómo calculábamos el caudal? Se utilizaba la ecuación de caudal es igual a pi por el diámetro mayor, diámetro 2 de rodete. No, digamos, a ver, escuchen. Cuando es con enfoque en instalación, no rodete. Cuando teníamos la instalación, ¿cómo calculábamos el caudal de una tubería? Sería área por velocidad. Área por velocidad, ¿cierto? En este caso, como ambos tienen igual diámetro, podemos colocar como una B sub T para indicar que es la velocidad en la tubería. Entonces podemos decir que el caudal es igual al área
por la velocidad sub t, nada más. Donde área A sería igual, ¿no es cierto?, a la sección transversal. Y B sub t sería la velocidad del fluido en la tubería. Entonces, aquí nos quedaría, ¿no es cierto? Tenemos el diámetro también de la tubería de descarga y la de impulsión. Y por tanto podemos calcular el área, pero no tenemos la velocidad. Y aquí tenemos una ecuación que en principio se requería de otra ecuación para poder resolver, porque tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. En este caso, caudal incógnita y la velocidad del fluido en la tubería también sería una incógnita. Así que tenemos ahí solamente que el caudal es igual a la área por esta velocidad en la tubería. Y esto sería en este caso sería que el caudal es igual al área, que sería igual a pi por el diámetro de la tubería al cuadrado sobre 4 por la velocidad en la tubería. ¿Qué otra información tenemos? Ya tenemos el diámetro, pero una ecuación que expresa el caudal con respecto a la velocidad en la tubería. Ahora sí, hagamos lo propio, vamos a ver si encontramos otra fórmula, pero ya mirándolo al rodete. Entonces, en este caso, el problema no nos dice nada con respecto a la eficiencia volumétrica y vamos a asumir que la eficiencia volumétrica es igual a 1, ¿no? Entonces, el caudal, si se lo calcula con base al rodete, ¿a qué sería igual cuando se considera que la eficiencia volumétrica es igual a 1 y también que no hay pérdidas o no hay este factor de estrechamiento por el espesor de los álabes? ¿A qué es igual el caudal? Por otra parte, también el caudal, ¿cierto?, es igual a qué era igual. Bueno, en principio la fórmula es igual a este factor de estrechamiento tau, que multiplicamos por pi, ¿cierto?, por diámetro. Vamos a verlo a la salida, diámetro 2, por el espesor del álabe, por C2M. Entonces, aquí, simplemente este valor de tau va a ser igual a 1. Y podemos igualar ambas ecuaciones. Esta ecuación que está aquí con la ecuación que está acá, porque ambos representan el caudal. Pero aquí tenemos una incógnita, que es básicamente la velocidad, el componente de la velocidad absoluta es radial, ¿no?, que sería C2M. Por lo demás, bueno, tau es igual a 1, pi no hay problema. Diámetro también tenemos, el diámetro del álabe a la salida. El espesor también tenemos,
lo que nos faltaría aquí es calcular C2M, y aquí ya podemos tener luego una sola expresión, y podemos calcular el valor de la velocidad tangencial, ¿no? Porque es lo que nos interesa. Si tenemos ya el valor, perdón, el valor de la velocidad en la tubería, quiero decir. Si tenemos el valor de la velocidad en la tubería, pues ya podemos calcular el caudal. Y entonces, y por tanto vamos a calcular, aquí sería la expresión de que pi, aquí pusimos como diámetro, perdón, aquí sería el valor, sería phi, así lo pusimos, que era el valor que estaba acá arriba, ¿no? Puesto. Al cuadrado sobre 4, con la velocidad del fluido en la tubería, es igual, en este caso, a pi por D2 por B2 y por C2M. Entonces aquí podemos despejar ya el valor de la velocidad del fluido en la tubería. Pero antes de eso tenemos que calcular el valor de C2M. Tenemos aquí también como dato el valor de beta 2. Así que, ¿cuánto vale beta 2? $30. 30 grados. ¿Cuánto? 30 grados. 30 grados. Entonces, calculen usted ya el valor de la velocidad. O sea, ahora lo que nos toca es, por una parte, considerando la ecuación de la continuidad en la tubería, expresar una ecuación de caudal en términos de área y de velocidad en la tubería, y por otra parte, mirándolo al rodete, también vamos a calcular el caudal, considerando que el rendimiento volumétrico es igual a 100%, es decir, que no hay pérdidas exteriores, y por tanto podríamos aplicar la ecuación que acabé de señalar. Bueno, eso es con respecto al análisis de flujo volumétrico, para que ustedes puedan calcular la velocidad en la tubería, y con eso el caudal, que es lo que nos piden. Ya, un poco voy a indicar aquí en el texto para que vean lo que estamos haciendo. Sí se ve, ¿no es cierto?, el documento PDF. Estoy proyectándolo. No, ingeniero. ¿No? Déjeme para chequear. Un momentito. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, miren, a ver, a lo que me refiero, miren. Aquí lo que estamos haciendo, igualando la ecuación que está aquí, es lo que decía, que el caudal, si lo miramos desde la tubería, este caudal sería igual básicamente a la sección transversal de la tubería, que está como D sub T, pueden también colocarlo de esta manera, multiplicado por la velocidad del fluido en la tubería, que está aquí como V sub T. Y si lo miramos desde el rodete, este caudal sería igual a pi por D2 por B2 y por C2M. En este caso, obviamente, se está considerando que la eficiencia volumétrica es igual al 100%. Por tanto, el caudal que está saliendo por la tubería es el mismo que está pasando por el rodete.
Entonces se igualan ambas expresiones, ¿no? Y lo que nos hace, y tendremos aquí ya una expresión, en este caso de C2M, en función de la velocidad del fluido en la tubería. Pero, por otra parte, aquí también tienen ustedes el valor de C2U, que ustedes ya saben cómo calcularlo, que es básicamente restando el U2 menos esta componente X que hemos llamado. Y aquí, como ya tienen expresado el C2M en función de la velocidad de la tubería, solamente reemplazan y tendrían esta expresión que está aquí. Y luego, con esto ya se puede calcular también la altura útil, pero la altura de Euler, quiero decir, a través también de esta expresión, ¿no? Recuerden que en este caso, como la entrada es radial, simplemente el C1U sería igual a 0. Y por tanto tendríamos ya esta altura de Euler. También la altura de útil, en este caso sería igual a la altura de Euler multiplicado por el rendimiento hidráulico, ¿no? Y aquí también tenemos, como ya tenemos la expresión de la altura de Euler, entonces ya tendríamos una expresión también de la altura útil. Ahora, si lo miramos ya a la instalación, tenemos que esta altura útil, ¿no? Ya mirando la ecuación general de energía, sería igual básicamente, bueno, y despejando lo que se tiene de allí, tendríamos esta expresión que está aquí, que este sería igual a la carga de elevación en el punto 2, o aquí está como Z, menos la carga de elevación en el punto 1, las pérdidas. En este caso, ponen por separado las pérdidas en la tubería de succión y en la tubería de impulsión. Más este valor que está aquí, que es las pérdidas solamente en la descarga, porque ese dato no lo dan. Entonces, aquí también tenemos una expresión de la altura útil, ¿no? Entonces, miren, toda esta primera expresión salió con respecto en sí al rodete, y otra va a salir con respecto a la instalación. Entonces, luego ya tenemos dos ecuaciones, aquí una primera ecuación y aquí otra ecuación, van a igualar ambas ecuaciones, y tenemos esta expresión que está aquí, que es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Y de aquí, como tiene dos raíces, van a encontrar una de ellas, nos da que la velocidad en la tubería es igual a 3.076 metros por segundo. De aquí se obtiene ya la carga de velocidad. Y finalmente, bueno, aquí ya sacamos directamente la altura útil, ¿no? Porque había que solamente calcular la carga de velocidad en la tubería ¿no? Y luego, ya como se tiene también el valor de la velocidad, que ya se obtuvo, entonces ya se puede obtener directamente a través de la primera expresión el caudal, que fue lo que nos pidieron. Listo, entonces para que lo resuelva. Después que ya se calcula el caudal, ¿no? Con base a la velocidad en la tubería, que es la que ya tenemos. Entonces, ustedes saben que la ecuación general de energía se puede aplicar para cualquier par de puntos. Lo importante es que uno se identifique como punto de inicio y otro como punto final. En este caso, es un buen enfoque aplicar como punto de inicio la superficie libre del tanque de suministro, y como punto final justo en el punto E, ¿no? En este caso sería, vamos a verlo en la gráfica,
Y las otras vueltas, igual si ustedes aplican la ecuación de Bernoulli para estos, digamos, estos dos puntos, entonces ya podrían calcular directamente aquí la presión en el punto E, porque ya tenemos la velocidad en la tubería y aquí también están las pérdidas y todo lo demás. Y hacemos lo mismo también para el otro extremo, entre el punto S y el punto, en este caso lo poner como Z, o punto ya de descarga del fluido. Y entonces aquí también, haciendo el despeje respectivo, se encuentra ya la presión en el punto S. Y eso sería la forma como se lo debería resolver. Entonces vamos a ver en la gráfica, ¿no?, cómo nos quedaría. Miren, entonces primero planteamos básicamente como no tenemos el caudal en la tubería, ¿no? Entonces planteamos dos ecuaciones. Una ecuación en la que vamos a calcular el caudal considerando el diámetro de la tubería y la velocidad del fluido en la tubería, que está aquí identificada como B sub T. Pero por otra parte también desde la bomba, ¿no? Aquí hay un caudal Q, que sería el mismo, en este caso, que fluiría por la tubería, porque nos indican que la eficiencia volumétrica, o mucho no nos dan el dato de la eficiencia volumétrica, y asumimos que es igual al 100%, entonces entendemos que el fluido que está pasando por el rodete es el mismo que está pasando por la tubería. Entonces, si es así, también calculamos o planteamos la ecuación para determinar el caudal que estaría impulsándose a través del rodete. Y entonces, con estos valores ya tenemos expresado básicamente el caudal, ¿no es cierto?, en términos de, en este caso, de las alturas. Y también tenemos otra ecuación que podemos plantear con base a la altura de Euler y también a la eficiencia hidráulica, ¿no? Entonces, ahí también vamos a calcular, ¿no?, desde la perspectiva del rodete, cuál es la altura útil. Y hacemos lo mismo también con respecto a la instalación. Desde la ecuación general de la energía, ¿cuál sería esta altura útil? Bueno, después vamos a igualar ambas expresiones de altura útil, tanto de la perspectiva del rodete como de la perspectiva de la instalación, y encontraríamos el valor de la velocidad tangencial, ¿no? O perdón, la velocidad en la tubería, quiero decir. Y así ya podríamos calcular el caudal. Y después planteamos la ecuación de Bernoulli entre el punto que estaría sobre la superficie libre de líquido y el punto E, que sería del ingreso a la bomba. Entonces, en este tramo vamos a calcular ya directamente la presión en el punto E. Y lo mismo también hacemos acá, considerando el S, ¿no?, la salida como el punto de inicio y el punto 2 como punto de fin. Y por tanto también podemos aplicar la ecuación general de energía entre el punto S y el punto 2. Y con los datos que tenemos ya encontraríamos el valor de la presión en el punto E y en el punto S. Listo, entonces a ver, Marlon Lamas, ¿cómo le fue con la primera parte? La C2M, la velocidad C2M me salió igual a 0.563 por la velocidad de la tubería. Al momento o sea, eso hice al momento de despejar C2M de esa ecuación en la que estamos igualando los dos caudales. Ya. Ahora, Me ¿cómo le quedó quedó la expresión de la altura útil? Mirándolo desde el rodete y también la altura útil mirándolo desde la instalación. Tiene que Eso encontrar... todavía no le hago, ingeniero, porque estaba despejando para sacar Ya, C2M y ese valor sí lo tengo, pero lo demás todavía no lo hago. ya, entonces
Ya, entonces, ¿cuál fue la C2M? ¿Cuánto salió? 0,563 por la velocidad de la tubería. Ya, muy bien. Ya estamos bien. Ya, ahora lo que queremos encontrar es la altura útil, de acuerdo a la expresión o de acuerdo al enfoque del rodete, y para eso tenemos que necesariamente calcular, como ustedes saben, la componente de la velocidad absoluta en la dirección tangencial, en este caso C2U. Entonces aquí también nos sale una ecuación, porque tenemos la expresión de C2M, también tenemos beta 2, también tenemos, y también tenemos U2, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar esta expresión que está aquí. Luego, encontramos la altura de Euler, ¿no? De acuerdo a esta expresión, porque el C1U sería igual a 0. Luego reemplazamos los valores de C2U por el valor que está aquí, y nos quedaría, ¿no es cierto? La ecuación de la altura de Euler, y luego eso lo multiplicamos por el rendimiento hidráulico y ya tendríamos ya la altura útil. Entonces, esta sería la primera ecuación que nos va a servir, la ecuación 7. Hemos calculado, en este caso, la altura útil con enfoque en el rodete. Y este acá es más sencillo, aquí calculamos así mismo la altura útil con enfoque en la instalación. Con enfoque aplicando la ecuación general de la energía y las pérdidas también que se indican tanto en la línea de succión como en la línea de descarga. Y tenemos ya esta otra ecuación que sería la ecuación 8. Entonces, miren. Y luego igualamos ambas ecuaciones, porque ya tenemos la altura útil con enfoque en el rodete y también con enfoque en instalación. Y tendríamos esta expresión que está aquí. Y de aquí encontramos una de las raíces de esta ecuación cuadrática y tenemos que la velocidad tangencial sería igual a 3.076 metros por segundo. Y ya de ahí, pues sería ya fácil calcular, ¿no es cierto?, el valor del caudal. También podemos calcular ya la altura útil, porque ya tendríamos la velocidad en la tubería. Entonces, luego ya calcularían, perdón, la presión en el punto E y en el punto S. Bueno, entonces mañana tenemos el examen. A ver, ¿usted tiene clases antes de las 3 de la tarde? No, ingeniero. Ya. Bueno, como le expliqué la vez pasada, este tipo de problemas serían para el segundo periodo. Mañana el examen que vamos a tomar solamente tiene relación con los sistemas de tuberías en serie y en paralelo, más o menos parecidos a los ejercicios que se hizo al inicio de clase. Entonces, estas clases de aquí estamos un poco, o formarían parte de la segunda unidad, ¿no? Entonces, les consulto si para hacer los problemas como los que se mandó al inicio de clase, si ya están preparados, si no hay ningún problema.
Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué me dice ¿No hay problema, Franz? A decir verdad, esta semana fue un poco pesada, por lo que tenemos que hacer unos proyectos y preparar un poco de los avances de la tesis, que ahora ya nos piden desde este ciclo comenzar a avanzarla. Más por eso estábamos conversando si es que mejor no podemos adelantar la clase de lunes para mañana y pasar la prueba lunes, porque se nos acumuló un poco de trabajos. Ya, entonces saben que este ejercicio para mañana concluirlo, pero ustedes también un poco vayan avanzando ya en la resolución de este ejercicio. Y entonces dejaríamos la prueba para el diario, no hay ningún problema. Pero ojo, digamos, los ejercicios que voy a tomar para la prueba no va a contemplar estos enfoques, no sea de conjunto, ¿no? De rodete, de la bomba y de la instalación, sino solamente sería los sistemas de series, de tuberías en serie en paralelo, como lo vimos al inicio de clase. Entonces, este tipo de problema lo vamos a dejar ya para la próxima unidad. Entonces, mañana vamos a concluir este ejercicio y el examen lo dejaríamos para el día lunes. Ingeniero. Listo, eso sería todo por hoy día. ¿Sí? Le habla Jorge Prado, tal vez si me puede ayudar justificándome una falta. Es que no logré entrar a tiempo. Ya Jorge, no hay ningún problema. Ya, entonces eso sería todo por hoy día. Que tengan una feliz noche. De aquí lo vemos el día de mañana. Listo, ingeniero, gracias. Ingeniero, gracias. Okay, Sí, ingeniero, gracias. hasta luego.